Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Revit. En el anterior vídeo realizamos estos paneles adaptativos con estas formas, las cuales no son muy acordes con la realidad. Entonces lo que trataremos en este vídeo será corregir estas formas y luego veremos otro tipo de paneles adaptativos en la cual introduciremos un concepto que son las curvas de Bézier, que nos permitirán darle unas formas más naturales y más realistas. En realidad son unas curvas que se desarrollaron a partir de unas ecuaciones matemáticas y nos permiten a través del CAD pues a las curvas darles una curvatura más suave. Después de ver cómo realizar estas curvas, veremos otros paneles adaptativos, como puede ser este, en el cual ya utilizaremos las curvas de Bézier para darle esta silueta o estas curvaturas más suaves. Luego veremos los puntos adaptativos en triángulos. Nos iremos primero a este panel adaptativo triángulo, en el cual introduciremos el punto adaptativo, y este círculo interior pues será también realizado con las curvas de Bézier. Luego podemos introducir algún tipo de color y luego por último veremos un tipo de familias en las cuales podemos, a partir de estas mallas, le podemos introducir los triángulos que hayamos diseñado y crear un hexágono con diferentes triángulos. O también podemos realizar estos paneles adaptativos con triángulos, que en lugar de tener 3 puntos tiene 4, y veremos el porqué. Para terminar con un muro complejo, veremos aquí las diferentes formas. Veremos aquí cómo podemos los diferentes paneles con colores y otros sin colores. Luego el círculo interior me variará en función de los puntos adaptativos. Como podemos ver aquí, esta superficie, como a partir de este punto pues me va cambiando el círculo interior. Luego cuando vimos que el triángulo tenía 4 puntos, vemos que aquí en esta curvatura el triángulo de nuestro panel adaptativo no continúa esa curvatura. Pues utilizando ese tipo de familias nos permitirá que sea un poquito más pronunciado y no sea el salto tan grande. Y para terminar pues veremos este, que sería el hexágono realizado con los 3 triángulos. Como veis, es una gran variedad de diferentes paneles, diferentes superficies que podemos colocar, y se supone que va a ser un vídeo largo e intenso. Así que no voy a cerrar todas las pestañas, y lo primero que voy a hacer va a ser corregir el panel adaptativo que realizamos en el anterior vídeo. Este es nuestro panel adaptativo que hicimos en el anterior vídeo, y este es el muro que hicimos. Aquí después de hacer el vídeo, encontré 3 tipos de errores. Aquí, si nos fijamos, no hay una chapa interior que lo cubra. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cubrir esa chapa interior. Me iría vemos que esta zona está vacía, entonces voy a poner estructura alámbrica para verlo mejor, y voy a seleccionar tabular, y cuando me coja esta semicircunferencia
lo selecciono y ahora con el punto, con el plano de abajo hago exactamente lo mismo. Control, lo añado y a crear forma le digo que me cree una forma sólida. Ahora vemos aquí que nos ha dibujado. Si nos vamos a nuestra línea oculta, vemos, si nos vamos a sombreado, mejor, vemos aquí en sombreado como esta ya nos ha creado una placa. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras. Para girarlo y que no nos gire igual, podemos pinchar en un punto y girarlo y vemos que el giro ya es más suave. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Antes de seleccionar, tabulamos, cuando tengamos el semicírculo, pinchamos y con la zona de abajo igual, tabulamos, control, añadimos, crear forma, forma sólida. Y vemos ya que nos ha creado esa. Y ahora exactamente igual con la parte de arriba. Ya tendríamos un problema solucionado. Ahora, si lo vamos a cargar en muros complejos, le damos a aceptar. Le decimos con sus parámetros. Al ser paneles adaptativos, normalmente los cambios llevan su tiempo. El tiempo de espera va a ser menor que el que estuvimos haciendo para el puente paramétrico, pero aún así lleva su par de minutos. Aquí nos aparece que no es posible crear tipo panel adaptativo clase y nos dice que si queremos suprimirlo, le vamos a poner suprimir tipo y vemos ya que nos ha cambiado primero el color y luego aquí ya nos ha creado la chapa esta interior. Y nos aparecen aquí 3 paneles que nos ha suprimido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos también nos lo habrá cambiado. Ahora vemos que la anchura del panel es muy grande, pues nos vamos a ir a panel adaptativo clase y nos vamos a ir a las propiedades. Aquí en las propiedades, cuando hicimos el radio del cilindro, lo que hicimos fue asociarlo al desfase y el desfase estaba asociado al punto libre. Pues esto lo vamos a quitar del punto libre, lo vamos a dejar que tenga un desfase siempre continuo. Tiene un desfase de 770 milímetros, pues le vamos a poner un desfase menor que sea de unos 25 milímetros, es decir, entre 250, que sea el desfase, es decir, que tenga un desfase de medio metro, que ya es un desfase grande, más que nada porque lo teníamos antes muy elevado. Y aquí en la fórmula que habíamos hecho con desfase, lo que vamos a poner va a ser punto libre. Y le vamos a dar a aplicar y vamos a dar a aceptar y vemos cómo nuestro triángulo ha cambiado. Ahora al momento que movamos nuestro punto de conexión, vemos como el radio disminuye. ¿Qué sucede? Que vamos a tener que cambiar algunos valores en la fórmula para que este radio, cuando el punto esté más alejado, se siga viendo. Entonces vamos a analizar la fórmula. Pusimos una fórmula if punto libre es menor de 2 metros, que sería este caso. Voy a hacer esto para que se vea mejor la fórmula,
que tenga el valor del punto libre dividido entre 3, y si no, que sea de 1500, es decir, si es mayor de 2 metros, que sea 1500. Entonces aquí lo que quiero es, vamos a quitar, si es menor de 2000 metros, que tenga el valor, a cancelar. Ahora esta distancia, nos fijamos, la distancia del punto libre es de 1 metro. Vamos a aplicar, y vemos ya que desde esta distancia, quitando el dividido entre 3, se nos iría. Entonces vamos a crear, si es menor de 2 metros, que sea punto libre entre 5, y si es mayor podemos meterle otra condición, if paréntesis punto libre mayor de 1500, le vamos a decir que sea 1500. No tiene sentido porque hemos dicho punto libre inferior a 2000 que tenga eso. Entonces, si es mayor de 2000, que sea el valor del punto libre, y si no, es en 1500. Cierro paréntesis, vamos a aplicar y aceptar, y vamos a ver con esa nueva condición cómo nos varía. Vemos que ya nos ha cambiado. Lo que voy a hacer ahora va a ser cargarlo en el proyecto. Y vamos a ver cómo nos cambia. Aquí vemos que los cambios que nos ha hecho son muy malos. Si vamos a dar control Z y nos vamos a ir otra vez a nuestra familia de panel adaptativo clase, y vamos a buscarle una buena ecuación que tenga esto sentido. Así que voy a hacer aquí una pausa y voy a estar viendo un par de diferentes opciones, y cuando la tenga voy a continuar con el vídeo. Bueno, este sería el resultado que obtendríamos, así que ahora lo que voy a hacer va a ser ir hacia atrás. Me voy a ir a mi panel adaptativo de clase y os voy a enseñar los cambios que he realizado. Voy a ir a deshacer y voy a coger, como lo teníamos antes, crear forma, el punto, tipos de familia, a ver aquí, punto libre, esta era la ecuación que teníamos. Entonces
Vemos que nos hemos ido muy atrás. Y voy a crear otra vez la forma que habíamos creado antes. Está. Esta era la forma que teníamos y nos habíamos quedado ahora en coger la fórmula. Teníamos aquí el desfase, habíamos cogido el punto libre. Entonces, ¿qué sucede ahora? Esto lo voy a borrar primero y voy a hacer una serie de comprobaciones para ver hasta dónde puede ir el radio de mi diámetro. Entonces, el radio del diámetro podría ir desde 100, que he probado antes, en el cual sería muy pequeño, y hasta 1000, en el cual podría ir un poquito más. Si pusiéramos 1500, nos dejaría solo lo que es el marco, pero bueno, en mi caso yo quiero solo hasta 1000. Y ahora sería el momento ya de diseñar nuestra fórmula. Entonces podemos empezar con if si el punto libre es mayor del 1,5 metros, entonces que coja el valor de punto libre dividido entre 4 o 5. Es decir, que cuando tenga 10 metros, pues que coja el valor de 5 y pico. Y cuando sea inferior a los 1500, como hemos puesto de aquí antes, que sea el valor del punto libre. Cierro paréntesis. Y en este caso ahora sería de 704. Vamos a aceptar. ¿Qué sucede ahora? Que si movemos nuestro punto, vemos cómo se va haciendo. Entonces esto ahora lo podríamos cargar en nuestro proyecto. Lo voy a cargar en muros complejos. Voy a aceptar. Y aquí vemos ya cómo nos lo ha hecho. ¿Qué sucede ahora? Que vemos aquí que hay unas formas que no me cubren lo que es el círculo. ¿Eso a qué es debido? Pues si nos vamos otra vez a nuestro panel adaptativo en clase, cuando vimos aquí en las propiedades, vimos de fase de cilindro por defecto, como estos dos puntos, este punto y este punto, el momento que este panel no sea completamente vertical, ya no me van a crear un ángulo vertical, sino que va a ser un ángulo inclinado. Entonces eso produce que en mi proyecto, a la hora de ver los muros complejos, vea estas zonas. ¿Por qué? Porque la forma que habíamos diseñado para hacer este agujero no me lo cubre totalmente. Aquí vemos cómo puede haber cachitos. En el caso, la forma de solucionarlos es, en lugar de darle un desfase por 2, le damos un desfase, vamos a ponerle por 200, vamos a aplicar, damos a aceptar y ahora lo vamos a cargar otra vez en nuestro proyecto. Y vamos a ver cómo todas estas muecas deberían de desaparecer y quedarse así, en círculos completamente uniformes.
Pues aquí lo tenemos. Como ese era el error, estos paneles que eran los que nos había quitado antes. Y ahora vamos a ver a este trozo. Y en este trozo vemos que hay algunos paneles que no son coherentes. Y eso es debido a nuestras fórmulas que tenemos aquí en el panel adaptativo. A esto también le había hecho yo unos cambios. En cuanto al punto, ponerlo más cercano. Y luego también, si os dais cuenta, otro cambio que he hecho ha sido, si pinchamos, aquí tenemos una línea, si pinchamos aquí y damos a tabular, aquí tenemos una línea y os aparecen estas flechitas. ¿Veis cómo sube? Al subir y se van produciendo cambios en el diámetro de nuestro círculo. Entonces ya lo último que nos faltaría sería cambiarle el color. Pinchamos en uno, poner adaptativo, editar tipo, material del marco o del panel, en este caso sería del panel, y le vamos a poner el panel adaptativo que ya habíamos diseñado antes. Vamos a aceptar, y ahora pasa un tiempo hasta que nos vuelva a dibujar nuestro panel. Ya tenemos el color de los dos. Entonces, por este vídeo ya lo daría terminado con las correcciones y todo, y solo mencionaros pues la importancia y las pruebas que tenemos que ir haciendo con estos parámetros. Con este de if punto libre, luego aquí en lugar de punto libre le podíamos dar otra condición que podía ser if abrir paréntesis y crear exactamente lo mismo. Entonces por mi parte este vídeo ya está, así que voy a cerrar. No voy a guardar los cambios porque quiero mantenerlos como los tenía desde el inicio. Y en esto voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahora lo que vamos a pasar va a ser al siguiente proyecto, que va a ser este, con estos paneles adaptativos, y crear las curvas de Bezier. Entonces voy a abrir una nueva carpeta, la vista, interfaz de usuario, y os voy a explicar el motivo de por qué las curvas de Bezier. Si nos vamos a una nueva familia, voy a poner modelo genérico métrico. No, voy a abrir esta. Voy a abrir lista, interfaz de usuario, archivos recientes, modelo genérico adaptativo. Voy a abrir. Se me abrió una nueva familia. Si nos vamos a nivel de referencia y dibujamos puntos, y cogemos estos puntos y dibujamos una polilínea, vemos que la curva que nos ha dibujado a través de estos puntos es coherente. Pero si, por ejemplo, voy a seleccionar este punto y le digo que se mueva y a este punto le digo que se mueva,
vemos ya cómo la curva que nos hace a través de los puntos no es muy regular, y en este caso si lo llevamos a los extremos, en el cual aquí vemos como esto no tiene una forma suave, sino que es un cambio brusco. Entonces, para darle a esto unas formas más suaves, os voy a enseñar, por ejemplo, si nos vamos a una curva de Bézier de 3 puntos y cogemos los puntos vemos que la forma nos sigue haciendo aquí con tantos puntos no se ve, pero os voy a poner a través de Wikipedia para que veáis las curvas de Bézier. Esto es, si queréis profundizar un poquito más en las curvas de Bézier, es un sistema que es un método de descripción matemática de las curvas que comenzó a utilizar con éxito en los programas de CAD. Y aquí os viene un poquito cómo se hace a través de las matemáticas, las diferentes ecuaciones, y aquí os aparece cómo se van dibujando. Bueno, si queréis profundizar un poquito más, aquí cómo se utiliza con los códigos para las páginas web, así que os dejaría que profundizarais más. Y yo lo que voy a hacer va a ser dibujar estas curvas que os voy a enseñar más o menos cómo se van realizando. Como veis, se trata siempre de una línea, coger el punto intermedio, este punto intermedio, crear otra línea y coger el punto intermedio. De este segmento crear otros dos puntos intermedios, de este segmento de aquí otro punto intermedio, luego unir este punto intermedio con este punto intermedio, el cual me crea este punto intermedio. De aquí obtengo este punto intermedio, el cual con este punto intermedio me crea otra recta y crea otro punto, y al final todos estos puntos son los que me van a crear la curva. Así que voy a abrir la familia que hayamos creado, voy a cerrar esta, y lo primero que voy a hacer va a ser dibujar tres puntos, 2 y 3, y los voy a convertir en puntos adaptativos para luego poder dibujarlo en otras familias. Y voy a coger siempre punto 1 y punto 2, y muy importante hacerlo siempre en referencia, y voy a hacer exactamente lo mismo con el punto 2 y el punto 3, y hacemos que sea referencia. Y ahora voy a coger el punto, lo dibujo en la cara, voy a coger punto intermedio. Estos dos puntos voy a hacer exactamente lo mismo, que sea línea referente. Y ahora vamos a hacer punto intermedios, 1. Aquí el punto intermedio me va a coger este, entonces aquí tendría, lo voy a dejar ahí, y estos puntos le voy a dar que sea el 0,25, y este punto que sea también el 0,25. Así que una vez ya que tenga esos, me voy aquí
a continuarlo. Ya tendría estos. Ahora tengo que hacer este punto y este punto que se una. Entonces me vendría, dibujaría aquí otro punto. Este punto le pondría que fuera el 0,25. Este punto que fuera el 0,75. Entre este punto y este punto voy a crear una polilínea. Entre este y este voy a crear otra polilínea. Y ahora voy a dibujar puntos intermedios. Este punto, y voy a dibujar aquí otro punto. Aquí uno. Esto voy a eliminar. Y ahí otro. Voy con este punto. Ese punto y voy a crear otra línea de referencia. Este punto y este punto. Y voy a crear otra línea de referencia. Voy a dibujar aquí punto intermedio, punto intermedio. A ver, me voy a ir al que teníamos hecho. Aquí me hace falta una línea y otra, una y otra. Este va a ser el 0,75, este va a ser el 0,25, este el 0,25, este 0,75. Como veis, con tantos puntos al final es un poco lioso. Tengo que unir este punto con este y ya más o menos está terminado. Este punto con este y este con uno de aquí intermedio y ya estaría ahí uno, ahí otro. Aquí me faltaría punto intermedio. Y yo creo que ya tendríamos ese punto con ese y ya este sería de la curva. Vale. Este con este y luego este con este
Y ya tendríamos ese lado. Ahora ya solo nos quedaría este punto con este. Y este punto con este. Y básicamente ahora vemos que nuestros puntos no pasa nada. Bueno, se guarda. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar nuestra recta. Entonces vamos a coger un punto, luego este, luego este, 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 punto 3, y vamos a crear una polilínea. Y esta polilínea no la vamos a poner que sea referente, sino que la vamos a dejar como modelo para que luego la veamos en las diferentes familias cuando subamos esta curva. Como veis tiene otro color. Y esta sería nuestra curva de 3 puntos. Ahora vamos a hacer una curva de 4. Voy a borrarlo. Y vamos a dibujar, en vuestro caso sería guardarlo para tenerla, pero yo ya la tengo. Así que vamos a dibujar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer adaptativos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Ir cogiendo rectas e ir haciéndolo líneas referentes. Y os voy a enseñar la de 4 puntos. Como veis es siempre buscando puntos intermedios. Medio, punto intermedio con punto intermedio. Así que vamos a empezar poco a poco para no perdernos. Vamos a empezar con este punto intermedio y este punto intermedio. Voy a coger este punto y este punto, voy a hacer una línea. Acordaros que sean líneas referentes, salvo la que nos defina la curva. Ahora creo aquí otra, punto intermedio y aquí el 0,25 y este en el 0,25. Me voy a ir a 4, voy a coger esos puntos y este intermedio con la del centro. Aquí voy a crear este punto y este, voy a crear una recta, si no lo creo mal, sí. Entonces con este punto voy a hacer con el punto intermedio ese. Este punto lo ponemos a 0,25 y este a
0,75. Y vamos a crear aquí otra línea. Y ahora me voy otra vez a ver cómo vamos con el progreso. A juntar entre este punto, medio punto, aquí y este. Vamos a hacer una entre este y este. Vamos a crear otra más. Y ahora, si no recuerdo mal, a ver, vale, entre este y este creamos una línea. Como veis, poco a poco se va dando forma a nuestra curva. Este punto que está en el 0,125 y este exactamente igual. Ahora es este punto con este, creamos una curva. Y ponemos otro punto intermedio. Entonces ahora ya solo nos quedaría este con este punto intermedio, este con este punto intermedio, y ya tendríamos nuestra curva hecha. Este con este punto intermedio, este con este. Tenemos este punto, este, y ahora aquí me falta también algo. Este, y ya cogeríamos directamente este punto y bajaríamos hacia abajo. Así que cogemos los diferentes puntos que forman nuestra curva. Y esta sería nuestra curva. Ya una vez que tengamos esta curva, podemos mover los diferentes puntos y hacer lo que queramos. Porque, ¿veis? Siempre vamos a tener una curvatura suave. No va a ser en pico, como por ejemplo si cogemos y pinchamos los 4 puntos adaptativos que tenemos, 1,
2, 3 y 4. Le decimos que nos dibuje una curva. Esta va a ser la curva que nos haga. Dibujamos 4 puntos. Le vamos a poner, para que nos sea más sencillo trabajar, que nos muestre siempre, en caso que si lo movemos, vemos aquí estas curvas como nos lo hace. Sin embargo, en nuestra curva, que más o menos tiene, si lo subimos más y lo hacemos más prolongado, vemos cómo es más suave, no llega a ser tan cerrada como esta, tan en pico, por así decirlo. Así que no, 4 lo vamos a dejar y vamos a subir el 3. Y esto lo vamos a borrar. Y esta sería nuestra curva de Bézier con 4 puntos adaptativos. Así que ahora ya hemos hecho esta parte de los 3 puntos, ya la tenemos hecha. Esta parte de los 4 puntos también la tenemos hecha. Vamos a ir cerrando familias. Y esta, que es la familia 2, que no la vamos a utilizar, vosotros la podéis guardar como familia 4 puntos de Bézier y tenerla para en un futuro. Yo la voy a cerrar sin guardarla. Y ahora lo que quiero es pasar a la siguiente parte de este vídeo. Ahora la siguiente parte sería, vamos a construir primero nuestro panel adaptativo cuadrado y posteriormente vamos a dibujar nuestro panel adaptativo triángulo. Vamos a dibujar primero el cuadrado sin un quinto punto adaptativo o punto de distancia, y vamos a hacerlo muy sencillamente. Tenemos nuestros 4 puntos que nos van a delimitar nuestra superficie, y luego en esos 4 puntos vamos a establecer estas estructuras de esquina, estas líneas referentes, y luego en esta línea referente vamos a dibujar este cuadrado de nuevo y luego estos 4 puntos, de modo que tendremos un punto, 2 y 3 para dibujar nuestra curva de Bézier. Así que vamos a crear una familia, nos vamos a vista, interfaz de usuario, archivos recientes, y vamos a crear una nueva familia que va a ser una familia modelo genérico métrico adaptativo, y vamos a dar a abrir. Nos iríamos en el de referencia y vamos a dibujar 4 puntos. Vamos a convertirlos en adaptativos y vamos a hacer lo que hemos hecho siempre: líneas de referencia, esto los he borrado porque quiero convertirlo 3 y 4. podría haberlo hecho así, o más sencillo, le podría haber puesto 3 y directamente Revit me lo marca como 4. Esto tiene la importancia de que luego, cuando coloquemos este panel adaptativo en nuestro proyecto, vamos a seleccionar los puntos de 1, 2, 3 y 4 en lugar de 1, 2, 3 y 4 como lo teníamos anteriormente.
y para mí así es más sencillo y más intuitivo. 3, 4, línea referente, y ahora 4, 1, línea referente, así que ya tendremos nuestra superficie. Lo vamos a alinear para que nos sea más intuitivo. Y ahora con estos 4 puntos vamos a dibujar lo que teníamos en nuestro panel adaptativo cuadrado. Ya tenemos estos 4 puntos con nuestra línea de referencia, así que vamos a dibujar estos puntos. Estos puntos, como veis, están a una distancia de 0,8 y de 0,2. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear un desfase y un desfase inverso. Me voy a familia 3, voy a crear los puntos. Y ahora voy a crear aquí en nuestros parámetros, voy a crear el desfase. Voy a poner que sea ejemplar y voy a poner que en lugar de longitud que sea del tipo número, y doy a aceptar. Y ahora voy a poner un desfase inverso ejemplar y que sea del tipo número. El desfase inverso va a ser 1 menos el desfase. Entonces, si aquí pongo el desfase normal 0,2, pues 0,8. Así que ya con esto me puedo ir a cada punto y vamos a ir marcando. Este que está cerca de 0,79, pues va a tener un desfase inverso. Este va a tener un desfase normal. Y vamos así sucesivamente con cada uno de los puntos. Continuamos con el inverso. A ver, este desfase normal. Sí, y ahora lo que vamos a crear son estas líneas y ya más o menos tendríamos nuestro panel hecho. Voy a coger esta línea y esta, vamos a crear que sea de referencia. Hay muchas maneras de realizar estos paneles adaptativos, pero desde mi punto de vista la más sencilla que he encontrado es esta: crear los 4 puntos adaptativos, las líneas, y luego crear estos ángulos. Y una vez que tengamos creados estos ángulos, pues dibujamos en cada punto intermedio otros puntos. Ya con estos puntos vamos a crear otras líneas de referencia.
Y ya para terminar vamos a dibujar punto intermedio. Y ya tendríamos nuestros 3 puntos de cada una de nuestras curvas. Pero antes de traernos las curvas de Bezier de 3 puntos, vamos a ir a nuestra vista en 3D y vamos a crear nuestra silueta. Así que pinchamos este rectángulo y le vamos a crear forma sólida y le vamos a dar un volumen. Y ahora le vamos a dar un grosor. Vamos a crear un nuevo parámetro que va a ser grosor, ejemplar, y le vamos a dar un grosor de 20 centímetros. Vamos a aceptar y ahora pinchamos en nuestra forma, tabulamos nuestro cubo, vemos aquí desfase positivo, le vamos a dar desfase del grosor y aquí entonces, viendo ya lo que nos faltaría, debemos de establecer el material del marco, el grosor, luego le tenemos que dar un grosor a la forma extruida y un grosor medio. Vale. Así que para lo que queremos ahora le tendríamos que dar, vemos que está así, vamos a ponerlo en estructura alámbrica y vamos a abrir una nueva familia que era las que hemos hecho anteriormente, pruebas de Bezier de 3 puntos, y la vamos a cargar en nuestro proyecto que es familia 3. Vamos a aceptar y antes de nada lo que quiero es establecer pues 2 cosas. Primero, establecer el material, que va a ser material panel, y lo vamos a poner ejemplar por si lo queremos cambiar en un futuro en otras familias. Y la otra cosa que quiero es a este panel darle una silueta, o sea, un radio, un marco. Así que voy a, por ejemplo, a coger este punto cualquiera y voy a dibujar un arco. Voy a decir que lo quiero dibujar en un plano de trabajo y voy a seleccionar ese plano. Selecciono le voy a dar un parámetro 200 y ahora aquí unidad lo voy a convertir en parámetro y le voy a dar que sea radio del marco, que sea también ejemplar. Voy a aceptar, así que línea oculta, y ahora lo que quiero es coger esa circunferencia más nuestras 4 líneas y crear una forma sólida, de tal manera que ya nos lo crea. Ya que nos quedaría pues crear solo nuestra forma aquí de extrusión para quitarlo. Entonces me iría a crear componente, pero antes voy a ver cómo hemos dibujado los 3 puntos. Es primer punto, segundo y tercero. Que me voy a mi familia y crear componente. Me iría a este punto, primero, segundo y tercero. Y ahora quiero hacer una prueba para ver la diferencia entre esta línea y haber cogido esta línea, haber cogido este punto
ese punto y ese punto, vemos, aquí se ve bien la diferencia entre una curva y la otra. Voy a eliminar, voy a ir hacia atrás y voy a continuar creando mis componentes. 1, 2, 3. Ahora crearía 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Así que ya tendría nuestra forma y ahora lo que quiero es esta silueta hacerla y extruirla. Entonces me voy a seleccionar cada uno. Esto sería el modelo genérico, de tabular y cojo lo que es el arco, pincho y hago exactamente lo mismo con los otros. Tabular, control y añado. Tabular, control y añadir. Tabular, control y añadir. Y ahora me da una forma vacía. Forma vacía. Y voy a crear un parámetro, va a ser grosor vacío y que sea ejemplar. Y le voy a poner que sea el valor del grosor multiplicado, si por ejemplo lo pongo por 2, le voy a aplicar. ¿Qué sucede? Que luego en nuestro proyecto, cuando lo carguemos, vemos que primero vamos a seleccionar filtro, vamos a seleccionar y solo modelo genérico vacío, voy a aceptar y aquí voy a poner los parámetros, grosor vacío y grosor vacío, y ya está hecho nuestro agujero. Este ya sería nuestro panel, que ya lo podemos utilizar para cualquier caso. Aquí recordaros, igual que vimos al principio del vídeo, si ponemos el grosor por 2, va a haber un momento en el que nuestro panel no haga totalmente este vacío. Entonces, para asegurarnos, le vamos a poner 200 y aceptamos. Y este sería ya nuestro panel, que sería muy parecido a este, que lo único que cambia es que aquí le pusimos un marco con unas cotas, y para el caso da exactamente igual. Así que ahora lo que tendríamos que hacer es crear nuestro panel triángulo. Este sería el curvado, este triángulo. Y aquí os voy a enseñar también un poquito cómo se trabajó. Aquí ya veis que tenemos un punto adaptativo. Lo que voy a hacer va a ser borrar todo lo que no nos haga falta, porque si no nos va ocupando mucho. Las curvas lo voy a dejar. Esta familia ya hemos visto. Aquí le podemos añadir un quinto punto y tener un control sobre este diámetro, pero como lo vamos a hacer para el triángulo, pues os lo dejaría para ejercicio para vosotros. Así que lo voy a cerrar. Este también lo voy a ir a cerrar. Y ahora lo que quiero es este. Vemos, como medida que vamos alargando el punto, pues la fórmula. Y veis aquí que hemos más o menos el mismo tipo de construcción. Así que lo que voy a hacer va a ser irme a vista y voy a crear una nueva familia.
archivos recientes, nueva, modelo genérico adaptativo, planos en planta, y ahora voy a crear mi triángulo. En algunas ocasiones es bueno, porque como veis aquí hay la longitud del punto 1 al 2 son 15 metros, por lo tanto esto se nos va un poquito fuera de la realidad, y en algunas ocasiones es conveniente hacerlo un poco más coherente y hacerlo según el proyecto. En nuestro caso, para no perder tiempo y estar con más datos y todo, pues lo hacemos un poco a ojo, pero recordar, porque algunas veces salen cosas raras y es debido a la escala con la que estamos trabajando. Así que ya tengo este que sería nuestro triángulo y vamos a empezar a construir nuestro triángulo. Así que ya tenemos estos 3 puntos, vamos a construir estos puntos. Veis que está a 0,35, es decir, bueno, aquí vamos a construir igual que hicimos anterior, un desfase con un desfase inverso, y por ejemplo el desfase tiene una condición, que si el número es mayor de 0,65 que sea 0,65, etcétera. Ahora todo eso lo vamos a ver, un grosor medio, un grosor de extrusión, el radio marco, los materiales y luego las características del punto cola o de distancia. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestros parámetros, va a ser desfase, ejemplar y del tipo número, y otro desfase inverso como hicimos anteriormente, que va a ser ejemplar y también del tipo número, y que va a ser desfase inverso, va a ser 1 menos el desfase. Entonces ahora vamos a empezar a dibujar los puntos. Punto, se me ha salido, punto, otro y otro. Y ahora vamos a ir, para que no se nos cuadre con los puntos adaptativos, le vamos a poner un desfase, vamos a aplicar, y a este por ejemplo le vamos a poner un desfase normal, a este le vamos a poner un desfase inverso, con un desfase aquí, un desfase inverso y el desfase. Entonces ahora si nos fijamos, creamos este punto intermedio y luego otros puntos, así que vamos con ello. Voy a crear una línea que sea referente, otra línea que sea referente entre esos dos puntos y otra línea que sea referente entre esos dos puntos. Y ahora entre esta línea y esta creamos otra línea de referencia, entre este punto y este creamos otra línea de referencia,
vamos poco a poco construyendo nuestra silueta o nuestra forma vacía. Y ahora sí colocamos los puntos intermedios en la zona media, ya creamos esos 3 puntos y ya sí que podemos crear otra vez, cargar aquí nuestras curvas y crear este punto, este y ese, escapar, este punto, este y este, escape, este punto, este y ese. Y ahora ya vemos que estas líneas las hemos dejado tipo modelo, no son referencia, y ahora vamos a ver, en el momento que movamos, nos crean unos warning, pero da igual. Así que vemos que todo funciona correctamente. Y ahora lo que quiero crear son unos parámetros que va a ser grosor, que va a ser ejemplar, y grosor vacío, que también va a ser ejemplar. En grosor le voy a poner de 25 centímetros y en grosor vacío le voy a poner el grosor multiplicado por 200. Vamos a aceptar. Y ahora me voy a mi vista en 3D y vamos a crear la forma sólida. Lo primero es, en estas líneas de los 3 puntos adaptativos, vamos a crear la forma sólida. Y a esta forma sólida pues le vamos a dar el grosor por un lado positivo y por el otro negativo también. Y ahora nos vamos a ir a nuestra estructura alámbrica y vamos a crear tabular, cuando no tengamos seleccionados estos 2 puntos es cuando le damos a clic, tabular, positivo, tabular, positivo, y vamos a crear una forma sólida. Y ahora esta forma sólida, al final no la hemos hecho, tabular, tabular, crea forma sólida, y aquí vemos que nos aparece superficie o volumen. Le damos a volumen y en volumen pues le vamos a dar el grosor vacío en positivo y el grosor vacío en negativo. Bueno, nos vamos a nuestro sombreado y vemos cómo nos lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a coger esta superficie y le vamos a recortar esta geometría con esta. No sé por qué nos ha hecho esto, pero vamos a volver a hacerlo. Estructura alámbrica, vamos a coger nuestra curva, tenemos nuestro círculo, crear forma vacía, y ahora en forma vacía pues creamos nuestro volumen. Y ahora en sombreado vemos que ya está hecho. No sé por qué antes no nos lo había hecho, pero bueno, ya lo tenemos. ¿Qué nos faltaría?
Vamos a ver, a comparar un poco la que teníamos anteriormente. En esta vemos que hemos hecho los trabajos. Este grosor medio es que el que le damos a uno positivo al otro negativo, lo podemos separar o poner juntos. El radio marco es el radio del marco. Luego esto también lo hemos hecho, así que ¿qué no hemos hecho todavía? Pues no le hemos dado un valor a desfase y luego tampoco un número abstracto. Es decir, la distancia del punto cola va a estar en unos valores del cual obtendremos un valor absoluto que va a ser el lado del triángulo con el punto cola en valor absoluto, y luego este número nos lo vamos a traer aquí y vamos a crear una condición sencilla. Así que vamos para ello. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues crear nuestro cuarto punto, crear esta cota del lado del triángulo, esta cota de la distancia del punto de distancia o punto cola. Así que vamos a crear, este sería nuestro perfil. Vamos a crear primero un parámetro para el material, panel, y lo voy a convertir en ejemplar y aceptar. Aquí ahora en este punto voy a crear un círculo que lo voy a definir con un plano de trabajo. Este plano creo la cota, y esta cota creo un parámetro, un radio marco que va a ser ejemplar y me va a permitir controlarlo. De hecho, le voy a poner que el radio marco sea en función del grosor o que sea el mismo que el grosor. Le voy a aplicar, aceptar, y vemos ya. Ahora voy a crearlo, pincho lo que es la circunferencia, control y las tres líneas, y voy a crear una forma sólida. Ya tenemos nuestro marco, y ahora si me voy a mi nivel de referencia, voy a crear un cuarto punto, voy a llamar convertir en adaptativo, y del 3 al 4 vamos a crear una línea, que es la línea de referencia y que va a ser la línea de la distancia de nuestro proyecto, de nuestra distancia a la cola. Entonces voy a marcar nuestra cota, y esta cota es importante que definamos primero el plano y después, una vez, ahora cojamos este, podríamos coger este pero no, es este, y luego de un punto adaptativo que sería el punto 3 al punto adaptativo 4, y vemos que no nos lo ha hecho bien. Eso es porque no hemos cogido el punto correcto, entonces vamos a volver a hacerlo. Cota, definir el plano de trabajo, y ahora este punto adaptativo a este punto, y ahora vemos que sí que nos lo ha hecho bien. Muy importante, para utilizar las fórmulas, estas cotas, vamos aquí, vamos a crear punto cola, va a ser ejemplar y parámetro de informe, es decir, que va a venir esta dimensión predeterminada en nuestro proyecto. Muy importante a tener en cuenta cuando utilicemos el punto cola en las fórmulas, que estas cotas tienen que estar referenciadas desde puntos de referencia, no puntos normales, sino que sean de referencia, puntos adaptativos, y luego líneas referentes también. No nos valen las líneas modelo o líneas de diseño. Entonces le damos aquí a aceptar, más que nada porque si no luego nos aparecen errores y Revit no nos permite utilizar estos valores en las diferentes fórmulas. Así que ahora ya
Realizado esa cuestión, ahora vamos a por el siguiente cota y vemos aquí que también vemos aquí esas líneas, es nuestro plano, y me voy al punto 1 que es punto adaptativo, que es punto de referencia, y al punto 3 que es adaptativo, y ese plano que hemos utilizado también es adaptativo, o sea, es un plano de una línea de referencia, entonces no valdría para luego poder utilizarlo en las fórmulas. Voy a poner lado triángulo, que sea ejemplar, y parámetro de informe. Y ahora me voy a nuestros parámetros. Vemos que tenemos el lado del triángulo y el punto cola, ¿verdad? Entonces vamos a crear un valor que va a ser número, va a ser ejemplar y va a ser valor número, de modo que este valor siempre va a ser, por ejemplo, la división entre el lado del triángulo, o mejor voy a poner punto cola, entre el lado del triángulo, y este valor siempre va a estar comprendido entre 0 y 1. ¿Qué sucede? Cuando este valor sea negativo, por ejemplo, que tenemos que ponerle aquí, hacer una pequeña modificación y poner que sea en valor absoluto este valor. Ahora, si nos vamos a otra familia, vemos el porqué aparecida aquí. Ya tendríamos hecho este lado y vemos aquí por qué aparece este valor. Esto de desfase viene en función del número, y ahora vamos a ver por qué. El desfase va a ser el que me determine estos puntos y por lo tanto la geometría. Entonces, si me voy a mi familia y le quiero dar un desfase de 0,4, voy a aplicar, vamos a poner 0,2, voy a aplicar. Vemos cómo la fórmula vacía va cambiando. Entonces, ¿cómo establecemos este valor de desfase? Pues tendremos que ir buscando los límites o los valores que a nosotros más nos guste y luego crear una condición if. Entonces, para crearlo, vamos a encontrar primero los valores límites. Vamos a poner 0,1, damos a aplicar. Con 0,1 todavía se ve bien. Vamos a poner 0,5. Ya, para mi gusto, ya no querría ya que se abriese más esta extrusión, y o sea, el límite inferior sería 0,5 y a lo mejor el límite superior, si nos pones 0,5, que aparece un error porque se solaparían los puntos. Vamos a poner 0,49 y con 0,49 vemos ya que también es el mínimo que yo quiero. Entonces yo aquí quiero una propiedad que vaya de 0,05 a 0,49. Entonces vamos a crear if número es mayor de 0,49, que se quede con el valor de 0,49. Y luego vamos a introducir otra más, if número es menor de 0,05, que se quede con el valor de 0,05,
y si no, pues que se quede con el valor del número. Cierro paréntesis, cierro otro paréntesis y voy a aceptar. Vemos que el número tiene el valor 0,72 y habíamos dicho que cuando era mayor de 0,49 que se quedará con 0,49. Vamos a ver ahora qué sucede en el momento que este punto a lo mejor lo hagamos más grande. Vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque siempre va a ir a más. Si ahora nos venimos, vemos que el número por defecto va a 1,44. Entonces va a ser siempre mayor que 0,49. ¿Qué sucede? Aquí podríamos poner, para que este valor nunca fuera mayor de 0,49, pues que podríamos poner otra condición y en lugar de poner absoluto, sí, o si no lo vamos a dejar y le vamos a dar entre paréntesis en lugar de 2 le vamos a dar un valor de 3. Esto es algo rápido que estoy haciendo, o le vamos a dar un valor de 4. Algo rápido para que tenga un poco de sentido en nuestro diseño. Entonces ya tendríamos nuestra forma. Ahora lo que quiero es cambiarle el color, material, a ver, material por categoría, así que lo vamos a definir por categoría y le vamos a dar otro color. Y vamos a poner cubierta por defecto, pero en lugar de que tenga esto, el material lo podemos diseñar como vimos en los rendering, cómo se hacía todo el tema de colores y todo. O sea que aquí le vamos a poner un color diferente para que no sea todo gris. Y gastar menos tiempo le vamos a poner este verde. En gráficos vamos a aspecto renderizado, vamos a aceptar, aplicar y ya vemos cómo lo tenemos. Ahora cogiendo vemos cómo se va evitando la extrusión. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues este sí que lo voy a guardar y me va a quedar como panel triángulo adaptativo, porque a partir de este vamos a dibujar unos cuantos. Voy a guardar. Así que a este que tenía antes ya lo puedo borrar. Y ahora lo que quiero es explicaros, una vez que tengamos este panel, la cantidad de variedades que Revit nos puede ofrecer. Así que me voy a lo que os había enseñado antes, muro complejo. Y esto era lo que habíamos hecho con el anterior panel y lo que vamos a hacer ahora con el panel que tenemos nosotros ahora dibujado. Así que voy a borrar o voy a cerrar esta página y vamos a ir poco a poco. Vamos a crear una nueva familia, vamos a vista, archivos recientes, y en este caso vamos a crear una nueva familia pero que sea una masa conceptual. Vamos a crear nuestra masa métrica y vamos a darle a abrir. Lo primero que quiero hacer es, vamos a crear
unas masas, así que vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Una recta y ahora quiero crear otra curva. En mi vista en 3D y voy a crear una forma sólida, y con esta también voy a crear una forma sólida. Ahora pues, como habíamos hecho anteriormente, hacemos tabular, dividir superficie y le vamos a decir que nos la divide en 8 y en 6. Y ahora con esta vamos a hacer un poco exactamente lo mismo. Dividir superficie y que nos la divida en 6, son 6 y 6. Y ahora vamos a crear aquí en representación de superficie, vamos a crear los nodos y aquí exactamente igual. Y antes de empezar, pues voy a crear unos puntos que van a ser el punto adaptativo y otro punto aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser traerme esta curva, ya la podemos quitar, que no vamos a dibujar ninguno más. Vale. Y ahora lo que me va a traer va a ser mi panel adaptativo a este proyecto, a la familia 5. Traigo, doy a escape y ahora lo que quiero es crear componente y voy a dibujar. Antes de empezar a dibujar quiero ver dónde están los puntos de mi panel. Tengo uno a la izquierda, dos a la... el segundo punto sería arriba y el tercero. Entonces, a mi familia y lo vamos a crear por ese orden. El primer punto aquí, el segundo lo crearía ahí y el tercer punto se crearía ahí. Y esto a qué es debido a que al ser una forma curva, este punto está aquí, pero los puntos de abajo no están formando una curva, pero no me crean esta forma así curvada. Una manera de solucionarlo sería, por ejemplo, en lugar de poner 6, vamos a poner 12, vamos a aplicar, no me he equivocado, era este 6 y este 12. Vamos a aplicar y vemos como ahora, aunque sea curvo, pero parece más realista. Le podemos dar aquí a repetir para que nos lo dibuje en toda nuestra malla. Y este sería nuestro resultado. Como veis, si hubiéramos separado el panel, pues tendríamos mejores resultados, pero veis aquí como la abertura es más grande en unos que en otros. Y otra cosa de nuestro panel que podríamos haber corregido es el grosor de las líneas. Entonces voy a ir atrás, voy a pinchar nuestro panel y en grosor pues voy a meter 150, aplicar
o voy a editar tipo, no, lo que quiero es cambiar el radio marco. Para cambiar el radio marco, estos son cambios que deberíamos de hacer aquí, y por ejemplo el radio marco que sea el grosor dividido entre 2. Voy a aplicar, vamos a aceptar y lo cargo en mi proyecto. Y ahora vemos ya como el marco es más pequeño, y si lo copiamos y hacemos la misma operación que hicimos antes, vamos a obtener unos resultados más coherentes. Y estos, como veis, son unos resultados más coherentes y más realistas. Igual que hemos hecho para esta forma curva, podemos hacer para esta zona, este triángulo, o sea, esta zona cuadrada, pero como no me quiero enrollar más y quiero pasar a la siguiente parte, os lo dejo. La siguiente parte vamos a dibujar como un tipo de cubierta, así que nos iríamos a dibujar unas curvas, aquí no nos dejarían. Me voy a dibujar sobre el plano, voy a selecciono este plano, no me deja dibujar sobre el plano, seleccionar, cojo este plano y ahora dibujo unas curvas tampoco las voy a hacer más complicadas, las voy a desplazar una de este punto a ese y voy a crear una superficie, cojo las dos y creamos una forma sólida. Ya tenemos esta forma sólida y ahora esta forma sólida vamos a hacer igual que hicimos anteriormente. Vamos a seleccionarla y vamos a dividir la superficie. ¿Qué podemos hacer ahora con esta forma? Vemos que está subiendo, así que lo que quiero es enseñaros otras opciones que nos aporta Revit. Nos podemos ir a Vista, Interfaz de usuario, Archivos recientes y abrir una nueva familia. Y antes siempre estuvimos modelo genérico, médico, adaptativo, pero también podríamos irnos a modelo genérico basado en cara, en cubierta, basado en patrón. Este sería, podríamos abrir, y aquí si pinchamos en esta malla vemos que nos aparece un rectángulo, pero a la vez que rectángulo nos aparecen hexágonos, octógonos, romboides, triángulos, triángulos curvados, triángulo plano. La diferencia entre un triángulo plano es de 3 puntos y con un triángulo curvado es de 4. ¿Qué sucede? Que este punto va a ser el que me ayude a que esa curvatura sea menor. Así que vamos a verlo. ¿Cómo lo haría? Pues me iría a mi familia 5, no, me iría a mi panel adaptativo y lo cargaría en mi familia 6. Y ahora haría un punto, 2, 3.
El cuarto punto, que será el de la cola, ese no lo pondríamos. Y ahora haríamos exactamente lo mismo aquí. Crear componente y 1, 2 y 3. Y ahora esto lo podríamos cargar en nuestro proyecto, que es la familia 5. Y esta malla, que le damos sin patrón, es la que nos va a servir. Aquí tenemos otras más, vemos otras, pero las otras nos quedan como una superficie y yo no quiero crear una superficie. Lo que quiero es dibujar mi componente, y en mi componente, como no hemos puesto nombre, va a aparecer el triángulo curvado, que es de la familia 6, y ahora ya podríamos dibujarlo. Para ello tenemos que dibujar 4 puntos. Vamos primero a establecer los nudos de esta superficie, y ahora sí que ya podemos crear nuestro componente. Sería un punto, vamos a analizar ahora he dibujado este, pero yo lo que quiero ahora es analizar los puntos, cómo funciona. O sea, sería el primer punto, y el tercer punto sería el que me va a indicar la curvatura de nuestra cubierta. Entonces puede ser este 1, 2, 3 y 4. Crear componente 1, ese sería el segundo punto. Vemos que Revit va muy lento ahora, debido a que son dos paneles adaptativos puestos en uno, y ahora este se va a una masa conceptual. Yo también utilizo, mi procesador es un Intel Core i3, que si tenéis un i5 o un i7, todos estos pasos los hará más rápido. Dice que no es posible crearlo. Vamos a crearlo en otro lado. 1, 2, 3, y 4. Estos errores que nos aparecen a veces desde que no nos dejan por una geometría o etcétera, son debidos a las diferentes fórmulas que le hemos metido, o a la geometría que le hemos metido, que nuestro diseño no lo admite, ese tipo de geometría. Ahora que ya lo tenemos, lo pinchamos, vamos a repetir, y ahora todo esto nos lo hace Revit automáticamente.
Bueno, aquí vemos este mensaje nos aparece, podemos suprimir tipo, y eso es como consecuencia de esta cubierta, la silueta que tiene, de las dimensiones de los parámetros o de nuestros paneles, que hay en muchos casos en el cual no lo puede crear. El caso que ahora vamos a pasar a ver cómo se haría para un octógono, y si nos venimos otra vez a panel triángulo curvado, vamos a nuestra familia 6, esto lo podemos borrar ahora, y estas líneas borrarlas no nos dejaría pertenece a la familia, y esta malla de triángulo curvado lo podríamos cambiar y pasar a un, por ejemplo, hexágono. Para este hexágono podemos dibujar del punto 4 al 1 que fuera una línea, dibujar esta línea que fuera referente, dibujar un punto intermedio, y ahora traernos o crear, que no lo habíamos traído anteriormente, nuestra componente y dibujar nuestros puntos. Vamos a dibujar uno sí y uno no. Punto 2, 3, en estos casos aquí nos hemos traído nuestra estructura con los 3 puntos y el cuarto punto, pero hay que mencionaros que la mejor manera de trabajar con estos es solo con nuestros 3 puntos, y el cuarto punto de la cola es eliminarlo, solo para que lo tengáis en cuenta, porque es otro motivo de los que nos pueden aparecer restricciones o mensajes de error. Así que este ya sería nuestro panel sombreado, y este panel pues lo podíamos cargar en nuestro proyecto Familia 5. Y ahora nos va a hacer una reestructuración de estos paneles que yo no sé cómo va a terminar. Efectivamente, al final no nos ha creado ninguno, que era lo que me imaginaba. Entonces, si nos venimos y vemos cómo funciona la familia, vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que crear componente, y podremos empezar, se me ocurre por aquí, 1, como veo que va tan lento, lo que voy a hacer va a ser dejarlo y enseñaros el que habíamos hecho anteriormente, que era este panel adaptativo octógono,
era este, y este de subirlo a nuestro anterior proyecto que habíamos cerrado, con el que empezamos la clase, que era, voy a enseñar, era aquí en este. Vamos a ver el resultado de haber cargado el panel, el octógono. Y luego también os quiero explicar, porque en este sería mejor, la diferencia entre uno y otro. El octógono, con el octógono creamos esta forma. Como veis, al no tener la distancia de cola, los agujeros son siempre los mismos. Este se me repite con este, y este sería el octógono. Y luego, con lo que vimos de los triángulos, vimos que el triángulo no nos sigue la curvatura. En este caso la curvatura es una línea recta. Sin embargo, al ponerle un triángulo curvado con los 4 puntos que vimos, vemos como no nos sigue la curvatura al 100%, pero está más cerca de hacerlo que no. Aquí nos podría formar una línea recta entre este punto y este. Bueno, por mi parte esto sería todo. Luego tema de colores y todo como vimos. Y para renderings o cualquier tipo de duda para materiales y todo, ver vídeos de renderings. Así que por mi parte espero que hayáis tenido un gran sumario de los paneles adaptativos, de cómo corregimos los errores del vídeo anterior, luego cómo creamos las curvas de base para que crearan una curvatura más suave, luego la creación de paneles triangulares y paneles cuadrados, la creación de estas superficies hexagonales o la creación de los triángulos curvados de 4 puntos, para los cuales nos permite un mejor diseño de nuestras cubiertas o de paneles. Así que yo creo que por mi parte ya hemos visto todo lo que se puede hacer. Y hoy una cosa muy importante de paneles adaptativos es que hay una aplicación que es Dynamo, la cual es normalmente como se suele trabajar con estos paneles adaptativos, porque es más sencilla, más rápida y más, en general, más intuitiva. Así que por mi parte es todo y os espero en los próximos vídeos.